Bueno, pues buenas tardes a quienes participan hoy en la mesa de periodistas, hoy que el periodismo está pues de verdad en punto de polémica, de discusión. Marta Samarripa. Buenas tardes, saludándote. Gracias. Buenas. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Alejandro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Arturo. Bueno, pues yo les propongo que empecemos. Alberto Nájar, ¿qué opinas de lo que dijo hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera sobre periodismo y periodistas? Pues mira, yo creo que el presidente se equivoca al juzgar de esa manera al periodismo por unos cuantos, y creo que sigue confundiendo el periodismo crítico, el periodismo y profesional, como él le llama, con aquel que respalda a su gobierno. Lo ha dicho varias veces. Ese ejemplo de Francisco Zarco, por ejemplo, me parece que lo utiliza mucho. No me parece el más apropiado porque ha pasado mucho tiempo desde entonces hasta ahora, ¿no? Y era otro país, era otro modelo, otros valores y sobre todo otras circunstancias que está viviendo México. Me parece que no es correcto que no hay periodismo profesional en México porque es mentira. Más allá de que algunos medios grandes, lo cierto es que, como comentaba mi compañera que tiene página en línea, hay muchísimos medios en todo el país que hacen un trabajo profesional todos los días, y las más de las veces arriesgando la vida de los reporteros. No olvidemos que México es uno de los países más peligrosos para hacer periodismo. Y las palabras de un presidente con tanta fuerza y tanto respaldo tienen un peso que puede derivar en agresiones, en estigmatización y desgraciadamente en algo más grave hacia periodistas. Porque muchos de los seguidores del presidente no suelen tener matices. Ellos simple y sencillamente son personas que respaldan al presidente en todo, no ejercen la autocrítica, y el riesgo de que pasen de las críticas en Twitter, YouTube o en Facebook a las agresiones reales está allí presente. No digo que el presidente las esté descartando. Quiero decir, es que debe cuidar sus palabras. No es el presidente de México, sino que es este presidente. Claro. En que está viviendo México la violencia, sobre todo contra periodistas, me parece de un posible riesgo. Bien, gracias Alberto Nájar. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre el mismo tema? Mira, yo creo que ya después de escuchar a tus invitados, a Federico Arreola, a Gómez Leiva, a Rogelio, creo que deberíamos preguntarnos otras cosas para no repetirnos o para no repetir estampas pintorescas como hizo Federico de las perversiones en la relación prensa-poder. Y deberíamos preguntarnos quizá por qué en este momento el presidente vuelve sobre ese tema. Son estos vientos, esta peste, este tufo a golpismo muy presente en varios medios de comunicación, en las voces de una buena parte de la opinocracia, de los líderes de la oposición y del empresariado, lo que lo lleva a dar este debate. ¿Será que el presidente siente que hacen falta voces en su defensa en el debate de los medios impresos? Y a lo que voy es a lo siguiente. Usualmente la prensa internacional, la prensa extranjera se hace eco de lo que lee en la prensa de cada país. Y en la prensa internacional, siendo objetivos, aunque la objetividad, como dijo el presidente, es muy difícil, pues le ha ido mal a este gobierno, ¿no? En términos generales, las publicaciones de los medios internacionales han sido muy, muy críticas. Yo creo que en gran medida porque se hacen eco de lo que se publica o de la opinión publicada aquí en México. No sé si ustedes lo ven así. Bueno, pasemos muy bien la observación de que vayamos más allá de lo inmediato o lo superficial. Marta Samarripa, ¿qué opinas, por favor?
Gracias. Pienso que los extremos no nos sirven y lo que está pasando aquí es que estamos justamente en los extremos. Por un lado, tuvimos a un periodismo que era elogioso, que era complaciente, que todo lo que hacía el gobierno en turno era aplaudido. Hoy, en cambio, estamos en una situación en que todo lo que hace el gobierno de López Obrador está mal. No hay algo en donde pueda haber un matiz, en donde se pueda decir, en esto se equivocó, pero en esto tuvo estos aciertos. Creo que no sirve ninguno de los dos extremos, ni a la sociedad, ni al gobierno, que necesita ser acotado, ni tampoco a los medios de comunicación. Por otro lado, creo que en México tenemos un periodismo que podemos decir que es heroico, y ahí están las cifras lamentables de los asesinatos a periodistas. Me parece que es delicado generalizar. Sí pienso que hay un cerco informativo tremendo. Sí creo que están criticando todo lo que hace López Obrador. Sí pienso también que hay una campaña y que lo delicado de esta campaña es que ya no nada más es criticarlo por todo, sino esta idea de pasar del golpe blando al golpe de Estado, esta idea de desestabilizar al gobierno. Eso a mí me parece sumamente delicado. Eso es cierto, pero tampoco se puede generalizar que todos los periodistas estén en esta idea. Hay buenos periodistas, hay periodistas serios con un gran compromiso. Entonces yo creo que se entiende que a López Obrador en algún momento le pueda hartar abrir los medios, los periódicos, poner la radio, la tele y solamente escuchar crítica. Sin embargo, él está obligado a la tolerancia. Es irónico que él se canse de la crítica cuando es una persona que jamás atentaría contra la libertad de expresión. Y creo que se le olvida en algún momento el peso que tiene la investidura presidencial. Yo creo que hay un periodismo con mayúsculas en México y que eso es muy respetable. Hay que matizar cuando se critica al periodismo. Y bueno, creo que venimos de una tradición que es muy difícil de romper. Si volvemos a aludir, como ya lo hemos hecho en algún momento, al no les pago para que me peguen de López Portillo, bueno, ahora es como no me pagas, te pego. Eso es muy claro. A mí me interesaría saber quién le paga ahora a quienes se dedican a atacar al gobierno de López Obrador. Él habló de tentaciones, que se habían cansado algunos periodistas y que habían caído en tentaciones. Está hablando de Cochupo, está hablando del chayote, pero como presidente de la República sí creo que es su obligación y un imperativo ser mucho más tolerante a la crítica y matizar, porque así como puede haber una gran campaña en contra de López Obrador, que esa nos queda muy clara, que es evidente, también es cierto que hay un periodismo muy profesional y no se puede poner a todos en el mismo paquete. Gracias, Marta. Alberto Nájar, pareciera que el trabajo de tantos periodistas de a pie que han hecho tanta crítica, tanto señalamiento, a pesar de todas las circunstancias difíciles y de la preponderancia de ese periodismo empresarial de élite, pareciera que ese trabajo no es visualizado adecuadamente desde la Presidencia de la República. ¿Qué opinas? No, efectivamente, el presidente tiene una idea de los medios, se concentra desgraciadamente en las élites, el presidente que le habla al pueblo, el presidente que dice que lo arropa el pueblo, pues se concentra en los grandes medios, en las élites, en estos grupos que están claramente identificados con sus adversarios y que claramente tienen sus intereses. Hay muchísimos compañeros en todo el país que, como les dije hace unos minutos, hacen un trabajo realmente heroico, hacen en sitios donde su vida no está garantizada, lo hacen en sitios donde están en constante riesgo y donde cualquier somos un ejercicio completo de la libertad de expresión puede representar la diferencia entre seguir con vida o no. Ese es el tipo de periodismo que se hace en los lugares donde el presidente tiene más respaldo, en los lugares donde está dirigiendo sus programas sociales. Ese es el tipo de México, ¿no? Sí. Sí, Alberto, muchas gracias. Arturo Cano, resulta en temporalidad inclusive muy
pues llamativo que se dé toda esta discusión y se dé esta reacción del presidente de la República hoy, cuando se tiene como antecedente lo que desde mi punto de vista ha sido un trato muy suave y muy consecuente, muy amable hacia el exabrupto o como le queramos llamar, de lo que hizo Javier Alatorre en Televisión Azteca el pasado viernes. ¿Qué opinas de lo que sucedió con Javier Alatorre y la conducta del presidente López Obrador respecto a lo sucedido? Sí, para conectarlo de esta mañanera, de la mañanera de hoy con este hecho, pues deberíamos comenzar por preguntarnos, pues, ¿cuál periodismo? ¿A cuál periodismo se refiere el presidente? Si se refiere a los columnistas, a los opinadores en los medios de comunicación y a los conductores estrella de los principales canales de televisión, pues yo podría estar de acuerdo en que sí hay un conflicto, porque una buena parte de estos personajes no ha entendido, nunca entendió, ni le interesa entender el cambio de escenario, el nuevo escenario. Quieren volver a los viejos códigos, quieren volver a las viejas fórmulas de relación entre la prensa y el poder. Como dijo Federico Arriola, somos unos privilegiados, ¿no? O creo que fue Ciro el que mencionó eso. Esa relación de privilegio, ya el ejercicio del oficio como una suma de desayunos y comidas con los poderosos. Al oír hablar a Federico juzgando a sus colegas, uno diría, bueno, pues hace ya mucho tiempo acabó aquella especie de que perro no come perro, ¿no? Uh-huh. Y si, para seguir con las metáforas caninas, yo diría que cuando se hace referencia a un periodismo que responde a las élites económicas y no a los intereses de la sociedad, y no a la necesidad de la sociedad de mantenerse informada, pues yo diría que habemos muchos que pertenecemos a otras manadas, ¿no? En mi caso, pues yo más bien me siento identificado con la manada de Javier Valdés, con la manada de Miroslava Bridge, con la manada de decenas o quizás cientos de colegas que en este momento realizan su trabajo en condiciones muy precarias, con recortes de salarios o incluso bajo amenazas del crimen organizado en varias entidades. Uh-huh. Yo creo que hay que ubicar esas expresiones del presidente en el contexto de esta crisis, en el que casi ha sido uniforme en los medios de comunicación dominantes la crítica, el cuestionamiento a la estrategia gubernamental frente a la pandemia de COVID-19, ¿no? Y es muy curioso que durante largas semanas las críticas fundamentales sigan diciendo López Obrador no oye, es un autócrata, es un autoritario, es esto o lo otro. Bueno, y cuando el autócrata, o el que ellos llaman autócrata, entrega la conducción de la crisis sanitaria a un grupo de científicos, a un grupo de técnicos, a los expertos, no corrigen, no dan marcha atrás a sus comentarios, no, porque lo que importa es sumarse a esta ola de golpeteo, sumarse a esta ola de cuestionamiento que empieza ya peligrosamente a plantear desestabilizar el país, y empieza ya a plantear una salida fuera de las leyes, fuera de la Constitución. Gracias, Arturo Cano. Marta Samarripa, y sin embargo, las críticas del presidente López Obrador a esta élite de periodismo, a los medios convencionales y tradicionales y empresariales, pero ¿cómo ha ido a la par la construcción de la alternativa en los medios públicos que deberían de reflejar con mayor fuerza y contundencia las políticas del gobierno? Creo que a los medios tradicionales no les interesa reflejar de una manera fidedigna lo que está haciendo el gobierno de López Obrador, porque recordemos que había una bolsa que está siendo afectada. Primero, la de esos medios tradicionales, y por otra parte, la de los empleados que trabajan para esos medios profesionales. ¿Por qué les habría de interesar reflejar de una manera más objetiva, más plural, más equilibrada
respuesta del gobierno de López Obrador, el tipo de acciones que está tomando, las decisiones que se están implementando, si ellos tienen una afectación directa, y esa afectación directa es en su bolsillo. Que coincido en algo de manera muy puntual con el presidente cuando él ha dicho que no se ha entendido la nueva realidad. Por supuesto que no, claro que no se ha entendido la nueva realidad, querrían que se siguiera el esquema anterior. Eso me parece a mí de verdad estar muy fuera de foco por parte de algunos medios de comunicación y de algunos profesionales. Nunca generalicemos, porque hay gente muy responsable también. Entonces, cuando él dice esto, te quedas pensando, bueno, parece que también se ha omitido que los cambios cuestan. Estamos en un proceso de cambio, estamos en el intento de la construcción de un nuevo régimen. No puede ser que pasaras de un régimen como el que tuvimos, plagado de corrupción, a un régimen donde está combatiendo la corrupción, y ese cambio se puede hacer de una manera tersa. Desde luego que no. Este cambio cuesta mucho y lo estamos viendo en la reacción. Desde luego también pienso que detrás de todo esto y de la actitud de los medios tradicionales está mucha parte del gran capital. Tampoco generalizo, creo que hay empresarios que sí han entendido el llamado a la unidad nacional de López Obrador, el llamado a una tregua, y que se suman de manera muy responsable. Pero creo que hay otros que han sido totalmente lo opuesto. El caso de TV Azteca a mí me parece muy delicado y no entiendo, no me queda clara el por qué justificar una acción en donde no estamos hablando de ninguna manera de libertad de expresión. Estamos hablando de un llamado a estar en contra de un gobierno y de las acciones de gobierno que se enfocan al bienestar de toda la población. Parecería que el señor Salinas Pliego no ha entendido que tú tienes que guardar un equilibrio como gobierno de la República entre la crisis sanitaria y la crisis económica, y que es un contrasentido querer poner por encima la crisis económica de la salud y la vida de mexicanos. Por otro lado, no olvidemos aquí los 32,000 millones de pesos de adeudo que, según el periódico Reforma, tiene Salinas Pliego con el SAT. Esta parte también es delicada. Se ha hablado por parte del presidente de que las 5 grandes empresas adeudan 50,000 millones de pesos al SAT. Habría que preguntar si dentro de esos 50,000 millones se suman los 32,000 o son parte de los 50,000 millones, pero es una cantidad inmensa. Entonces, tú eres aliado del presidente si tú le apuestas a que te van a condonar tus impuestos. Ya no hay condonaciones. Otra vez, volvemos al tema de fondo, es la corrupción, y las condonaciones fiscales son condonación, es corrupción fiscal. Entonces, yo creo que hay muchos elementos aquí y que el papel que ha estado haciendo TV Azteca es delicado. Ojalá que puedan corregir, porque no puedes llamar acciones en contra de lo que está siendo una política, una estrategia para poder proteger a la población en materia de salud, pero también en el tema económico, y lo acabamos de ver con el apoyo que viene del Banco de México. Bien. Alberto Nájar, no sé si quedó solamente en audio. No está. Estamos ahorita tratando de reconectarlo. Recuerden, Arturo y Marta, que pueden interactuar, que podemos, aunque estemos en Skype, pues podemos tener interacción si algo se necesita comentar respecto al otro. En fin, adelante. ¿No les llamó la atención, Julio, esa frase del presidente donde categóricamente dice que en México no hay periodismo profesional? Claro. Tomada así, sin el contexto de lo que está platicando, sin los antecedentes históricos, que ya algún día hablaremos de esta admiración que aparece muy seguido en la palabra presidencial a la generación de la Reforma, la mejor generación que ha tenido México, decía José Emilio Pacheco. Pero digo, esa frase no es del todo cierta, aún viniendo desde el púlpito de las mañaneras, porque tan hay periodistas profesionales que el presidente se ha acercado con algunos de ellos y han sido sus estrechos colaboradores en distintos momentos. Pienso solamente en dos personas.
porque con las dos trabajé en el suplemento más social de La Jornada, con Jaime Avilés y con Jesús Ramírez Cuevas. Claro, claro. Bueno, pues ahí están ejemplos de ese periodismo profesional, comprometido con la gente de abajo, en fin, pues ¿sí? Creo que ahí no hay justicia y por eso más bien yo me pregunto si esas expresiones del presidente vienen de que las redes sociales, por muy benditas que sean, no han sido suficientes para ganar este debate nacional, el debate que estamos teniendo en estos momentos alrededor de la pandemia, alrededor de la crisis, en una situación como esta, además, que nos plantea muchísimos escenarios inéditos. Claro. Bueno, pero también hay que decir, Arturo, que el presidente está sitiado. Desde luego yo no estoy de acuerdo en generalizar en el tema de los periodistas. Me parece un trabajo especialmente peligroso en México desde hace varios sexenios a la fecha, pero sí creo que lo han sitiado por todos lados y que imagínate, primero la enorme tarea que tiene en la construcción de un régimen, en donde cada ladrillo que él va poniendo se lo tumban. Eso por un lado. Por otra parte, tienes, además de esta situación, este acoso, esta tergiversación, se dicen muchas cosas que no son ciertas de López Obrador y nunca corrigen, se quedan así. O sea, no hay manera. Por ejemplo, esa propuesta que hizo ante el G20, a mí me pareció una propuesta muy buena. Cuando le dice a la ONU, le pide, ojalá la ONU interviniera para que hubiera un acceso a los medicamentos, a los insumos ante el COVID-19 para todos los países y que esto no dependiera de si se trata de un país rico o de un país pobre, de un país subdesarrollado como México, porque entonces te quedas al margen de todo este acceso para poder aliviar la pandemia, ¿no? Entonces, resulta que la votan 179 países. Es una propuesta, la que hizo López Obrador, que como lo subrayó el canciller Marcelo Ebrard, ha sido la más votada de la historia. Entonces, ¿hubo alguien que corrigiera? No, se dedicaron a criticarlo. Ay, ¿cómo se le ocurre hacer esa propuesta? Dijeron. Y sin embargo, la votaron la mayoría de los países. Entonces, sí creo que también poniéndonos un poco en los zapatos de él, sin justificar una crítica generalizada al periodismo, poniéndonos un poco en sus zapatos, yo pensaría que también de verdad hay una campaña infame contra el presidente. O sea, queremos apoyar al presidente para que le vaya bien a México, para que nos vaya bien a todos los mexicanos. ¿Qué se gana con atacarlo así? Pues lo que quieren simplemente es que le vaya mal. Bueno, gracias Marta Zamarripa. Arturo Cano, me quedé dándole vueltas a lo que has planteado. ¿Será que estos medios de comunicación tradicionales y muchos de estos articulistas criticados hoy desde la propia Mañanera y otros más, están ganando el debate de la opinión pública, desgastando la figura del presidente López Obrador? Bueno, tienen un megáfono mucho más grande, ¿no, Julio? Que nosotros. O sea, cuando uno hace la defensa del gremio frente a palabras presidenciales, tiene que cuidar no defender a las figuras estelares de las grandes cadenas de televisión, porque yo diría que ellos ya se cocinan aparte, ¿no? Son parte ya de un engranaje de poder, son las caras incluso a veces de grupos económicos que compraron medios de comunicación para fortalecer, para divulgar sus agendas, ¿no? Y entonces responden a esas agendas. Y Marta, ¿no se ha podido construir alternativa a lo largo de este gobierno? Lo pienso porque, bueno, estamos, como dice Arturo Cano, en medios que nuestros megáfonos son más chiquitos que los de los medios tradicionales. ¿No se ha podido construir nada en este tiempo? ¿Dices de parte del gobierno de López Obrador? De parte del gobierno y de la parte de la propia sociedad civil, muy volcada en el apoyo, digamos, en las redes sociales para el presidente López Obrador, pero no tenemos medios alternativos que hoy reflejen con fuerza y con profesionalismo la nueva realidad mexicana. Sí, es complicado que surjan ese tipo de medios, pero aquí además
recordemos que por un lado tiene la crítica constante de los medios tradicionales, pero que por más benditas que sean las redes sociales, no son exclusivas del López Obradorismo. Entonces, si bien fueron una respuesta muy buena en la época de la elección de 2018, bueno, la verdad es que las redes sociales también se han inundado del otro sector que apoya lo que dicen los medios tradicionales. Entonces, él está a dos juegos. Por una parte está al juego de las redes sociales, por otra de los medios tradicionales. Pues necesitamos construir estos medios alternativos que puedan ser más equilibrados, porque no se trata ni de apoyar ni de atacar al presidente, se trata de informar y de crear opinión. Muy bien, Marta. Bueno, pues aprovechemos que ya está de regreso nuestro compañero Alberto Nájar, luego de ahí algunos peripecias tecnológicas. Alberto, pues estamos aquí hablando acerca de la pregunta de si acaso los medios tradicionales están ganando el debate ante la opinión pública y desgastando la figura del presidente López Obrador. Bueno, primero una disculpa, tengo una computadora un poquito desgastada, estoy ahorita por el celular, así es que si ven que se mueve poco es porque estoy en el celular. Bueno. Mira, yo creo que están avanzando, están en su tarea. No sé hasta qué punto estén ganando una batalla definitiva, o más bien me preguntaría qué batalla es la que estarían ganando, porque no olvidemos que una buena parte de las personas, los medios de comunicación no son como no tienen tanta penetración en el país, como tampoco la pueden llegar a tener las redes sociales. Estamos hablando de una élite sobre todo. Es cierto que la mayor parte de las personas se informan a través de ven televisión, pues la televisión privada tiene muchísima presencia en todo el país, pero no todo mundo ve noticieros. Hay que ver también el perfil de los televidentes. Ellos están más enfocados, por ejemplo, en programas como La Rosa de Guadalupe, que tiene muchísima audiencia, o en telenovelas, o en comedias, etcétera. O sea, es decir, los periodistas y los informativos en general no tienen la presencia suficiente como la puede llegar a tener un programa social, por ejemplo. En ese sentido, también es importante puntualizar que la discusión que se está dando y donde te están planteando de toda esta batalla mediática es una batalla de élites. Yo insisto mucho que México no es Twitter, como tampoco México es Televisa, ni tampoco México es Reforma. Pueden llegar a tener tuvieron alguna influencia en el pasado, pero hay que analizar qué clase de influencia fue la que tuvieron, porque no estoy muy seguro que una convocatoria hecha por la televisión sea suficiente como para cambiar el rumbo de un país. Las reacciones y la influencia que tuvieron en el pasado las televisoras se debían a que tenían cierto poder en las élites y cierto poder en los gobernantes. A los gobernantes les interesaba la opinión de la televisión, les interesaba tener esa buena imagen, y por tanto algunas de sus políticas públicas o decisiones políticas se basaban también en lo que se pudiera comentar o no en los medios de comunicación. Es decir, es una discusión de élites en la cual el presidente López Obrador, pues yo no lo veo en ese terreno. O sea, lo veo discutir. Alberto, pero ¿no te parece que si desde la segunda televisora del país se lanza un llamado a desobedecer, a desacatar las indicaciones de la autoridad sanitaria, no importa si son muchos o poquitos los que la hacen caso, importa que ahí están de por medio vidas, ¿no? Sí, claro. Importa que de esa manera el dueño de esa televisora se convierte en un enemigo de la salud pública, ¿no? Claro. Ahora, ¿a qué me refiero yo con el debate que está ocurriendo en los medios ahora? Gómez Leiva hace un rato, Julio, quería reducir todo nuestro gran problema es la narrativa de López Obrador entre pueblo bueno y pueblo malo, y como nosotros no nos ajustamos
a esa narrativa, entonces por eso tenemos estos conflictos con el presidente. Bueno, pues eso es no entender el nuevo escenario, seguir viendo a López Obrador en con esa mirada esquemática de decir, es un personaje muy elemental, muy primario, pues es no entenderlo, ¿no? Alberto. Ahora, en el debate... minimizar además, Arturo, porque ese tipo de comentarios es minimizarlo. Aquí en el fondo también recordemos, hay clasismo y hay racismo. Y la pregunta que se hace el anterior régimen, que está tan enojado, es ¿cómo es posible que nos gobierne ahora este grupo que nos debería de servir? Eso es parte del problema, que no aceptan que alguien que se dice pueblo y que representa al pueblo puede estar en el gobierno. ¿Por qué nos manda él? Si él debería de estar bajo nuestras órdenes. Eso es parte también de esta visión que a mí me parece que está haciendo muchísimo daño. Claro. Alberto Nájar. A lo que voy es esto. Sí, estoy de acuerdo con ustedes dos. Fundamentalmente el hecho de que el llamado a no obedecer las reglas de salubridad son algo realmente muy cuestionable. Pero yo a lo que voy también es hasta qué punto esta es una discusión que está solamente en un cierto grupo, las élites, hasta qué punto, cuántas personas van a hacerle caso a Javier Alatorre. A eso me refiero. También creo que deberíamos también tener en cuenta en dónde está dándose este debate y para quién y entre quiénes, porque yo no estoy muy seguro que la mayor parte de los habitantes de este país estén enterados de que un locutor les dijo que no le hagan caso a López-Gatell. No sé, igual me equivoco, pero yo tengo la impresión que estamos nosotros muy concentrados, todos, incluido el presidente que ha recorrido varias veces el país enterito, el único, todos estamos metidos en una discusión de una cierta parte de la nación solamente. Yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. Por eso justamente las dificultades que tienen algunos de los medios de comunicación tradicionales para sobrevivir, pues porque no tienen otra forma de hacerlo, porque no han encontrado la forma de subsistir de las propias ventas, de su propio tiraje, en el caso de los periódicos, por ejemplo, porque las televisoras no le apuestan a la telenovela, a los noticieros, le apuestan a la telenovela, le apuestan a donde pueden eventualmente tener un mayor rating y una respuesta publicitaria, porque la gente los va a ver. No están interesados en los auditores de televisión, al menos no una gran parte de la población mexicana. Están más atentos a lo que pueda suceder con la siguiente telenovela o el capítulo de Arroz de Guadalupe, les insisto, porque entiendo que es un programa muy, muy visto, que a lo que pueda discutirse entre si el presidente le dijo amigo a Javier Alatorre. Es decir, yo creo que también sería importante que tengamos en cuenta esto, que, insisto, a lo mejor estamos metidos solamente en el entorno en el cual nosotros mismos nos movemos. Y también yo lo digo porque, yo insisto, los periodistas mexicanos no conocemos bien a México. Este país tiene varios pisos, es un país que de varios niveles que a veces conviven entre ellos y creo que es importante que tengamos en cuenta esto. A mí me gustaría preguntar si sería posible pensar que a pesar de que ese llamado que hizo Alatorre no necesariamente tuvo una gran influencia entre tus televidentes de tu noticiero, si la relajación que se está mencionando en varios sectores en cuanto a las medidas que ha dictado la Secretaría de Salud en México y esta estrategia a cargo de López-Gatell, se están relajando precisamente por ese llamado, o si simplemente la gente pues ya se sintió un poco cansada de todo el tiempo que lleva en este resguardo domiciliario. Pero hay reportes de muchos lugares en donde la gente no está guardando el encierro. Caso de Morelos, por ejemplo, hay varios estados en donde las iglesias permanecen abiertas, en donde cuando ocurrió el periodo de Semana Santa, la gente se fue realmente como si estuviera de vacaciones. Ahora, viene este comentario, este llamado, que decimos Javier Alatorre, pero bueno, pues ustedes y todos sabemos que no es Javier Alatorre, ¿verdad?, sino su jefe. Entonces viene este llamado a ignorar las disposiciones de salud, lo que pone en riesgo la salud de millones de mexicanos. ¿Qué se va a hacer ante esto? O sea, no se va a hacer nada, se va a dejar pasar así como si no fuera un problema grave. Y esta relajación, ¿tiene o no alguna relación cuando estamos en la fase 3, que es la más delicada, la más contagiosa, la más peligrosa y donde puede haber más muertos,
no va a tener ninguna trascendencia. A mí me parece que es un asunto serio. Bueno, pues es una... Arturo Cano, ¿qué opinas? Bueno, sí, es un asunto muy serio, pero no debemos olvidar, ya que estamos en el análisis de las consecuencias de la pandemia, que hay muchísima gente en el país que no se guarda por la sencilla razón de que no puede guardarse. Si se guarda, se muere de hambre. Ayer yo hice un recorrido por las barrancas de la alcaldía de Álvaro Obregón y me tocó ver gente en mercados y otros espacios públicos que efectivamente estaba ahí de manera negligente, que fue a comprar unos huaraches que son muy famosos por ahí, por el rumbo del pueblo de Santa Fe, y hacía filas sin tapabocas y sin sana distancia, etcétera. Pero también tuve la oportunidad de conversar en ese recorrido con personas que casi con lágrimas en los ojos contaban su drama personal. Es decir, el mesero de un restaurante de la zona Popov de Santa Fe, despedido hace un mes sin salario, vendiendo paletas junto a lo que era un área infantil que está cerrada. Las señoras que venden chacharitas, que no tienen la edad para tener el apoyo de adulto mayor, que tampoco tienen un hijo discapacitado para tener un ingreso familiar. Es decir, gente que depende para vivir, para comer en el día a día de poder salir. Ese es otro sector de la población que no debemos dejar de ver, ¿no? Uh-huh. Sí. Alberto Nájar, y hay frente a los articulistas, opinantes y medios de comunicación adversos al presidente López Obrador, se ha creado en este año y fracción que lleva en el poder, se han creado figuras de relieve para contrarrestar esto, es decir, figuras de opinión, medios de opinión, alianzas. ¿Hay una política de comunicación adecuada del gobierno federal actual? Híjole, yo lo dudo, porque si uno de los referentes es los Molécula, por ejemplo, pues qué mal andaríamos, ¿no? Uh-huh. El presidente mismo insiste, y es una idea que no se le ha quitado, que cualquier tuitero es un periodista. Esto de una u otra forma ha como que animado a todo este grupo de youtubers que ya tuvieron algunas diferencias con colegas de medios tradicionales, los han animado a tratar de crear digamos, la raya de la primera fila en las conferencias matutinas, para tratar de preguntar y hacer las preguntas que todo el mundo hemos escuchado. No encuentro en este pequeño, esa palabra, estoy haciendo al mismo tiempo un repaso de quién pudiera ser la alternativa. El presidente mencionó algunos nombres, son muy respetables, pero no estoy muy seguro que sean como, digamos, lo que en su momento llegaron a ser columnistas de gran fama y de gran presencia en los medios tradicionales. No veo ahorita una figura, digamos, pudiera ser fiel de la balanza, precisamente porque yo veo más bien una profunda crisis en el ejercicio periodístico en México, porque los medios tradicionales están metidos en esto que ya hemos conversado. Los chicos que están haciendo periodismo independiente no tienen la suficiente fuerza, ya que digamos, bueno, hay algunas voces, ¿no, Alberto? Algunas francamente partidarias del régimen de la 4T, otras que por lo menos no son antipeje. Por ejemplo, el solo hecho de que Julio Astillero estuviera en Radio 100 un tiempo era un indicador de estos cambios que estaban ocurriendo en los medios tradicionales. Está ahí también Hernán Gómez, está Gibran Ramírez Reyes, digamos, pero no hay un equilibrio de fuerzas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que veo es digamos, en el coro griego de los columnistas, lo que veo es instalada una narrativa que lanza, punto número 1, cayó la popularidad de López Obrador, como era de esperarse en las encuestas. De ahora en adelante todo será cuesta abajo la rodada. 2, hay un mal manejo de la crisis sanitaria. 3, hay un rechazo del presidente a apoyar a la clase media, los va a dejar abandonados, no hay apoyo para las pymes.
Y de esas tres consideraciones, en las que parecen coro griego cuando las dicen en los distintos medios de comunicación, derivan entonces la tarea para salir de esto va a ser, uno, que la oposición unida gane el Congreso en el 2021, y si se puede salir antes de este señor, pues salgamos antes de este señor. Pero esa es la narrativa que han estado instalando en estas semanas, ¿no? Pero sí hay excepciones. Mira, por ejemplo, fueron criticados pues muchos periódicos, ¿no? El Universal, Milenio, Reforma, pero sin embargo a mí me gustaría, por ejemplo, mencionar a René Delgado. René Delgado, claro, me gusta muchísimo leerlo, porque es una gente equilibrada, es alguien que te presenta todos los puntos de vista, todas las posiciones. Hay cierto paralelismo entre él y Jorge Cepeda Patterson, que intentan un análisis más inteligente y más mesurado de la realidad. Mucho más equilibrado, desde luego. Y cuando tú lees a René Delgado en Reforma, bueno, eso para mí tiene todavía un valor más importante. ¿Por qué? Porque estás hablando de un periódico con una clara postura de oposición al gobierno de López Obrador, y sin embargo ese periódico tiene en una página casi completa a René Delgado con una postura completamente distinta, que de alguna manera sí te da otra visión diferente a la que estamos acostumbrados. También. Bueno, el presidente no mencionó a René Delgado, pero mencionó al padrino de René Delgado, es decir, a quien lo llevó al diario Reforma, a Granado Chapa. Granado Chapa, qué bueno era, y cómo hace falta también gente como Granado Chapa, ¿no? En el periodismo. Pero cuando tú lees este tipo de plumas, entonces dices, bueno, menos mal que hay alguien que tiene la cabeza fría y que está tratando de hacer un análisis lo más objetivo posible cuando se necesita en un par de confusión. Alberto Nájar, ayúdanos con cabeza fría, a ver, ¿qué opinas sobre todo esto que hemos estado hablando? Sí, es correcto. Tal vez no me supe explicar. Es verdad, existen compañeros que son cuya pluma es bastante valiosa porque son, digamos, un poco más objetivos, imparciales y no abonan a esta calificación. A lo que me quería referir a lo que dijo Arturo al inicio de lo que comentaba, que pues son poquitos comparados con todos los demás. Aquí el tema es, de nuevo, hasta dónde va a poder avanzar estas mentes frías o estas plumas más imparciales, si desde el presidente de la República los mete a casi todos en el mismo saco. Pues también me parece que eso también sería conveniente que en algún momento se hiciera una revisión por parte de la presidencia de México, no sé si López Obrador o Jesús o alguien de sus asesores, pues como para tratar de también matizar un poco ese discurso, ¿no? Uh-huh. Y porque ya vamos para casi 16 meses, 17 meses, y yo no veo, de gobierno, perdón, y no veo en los medios tradicionales un proceso de reflexión, no veo en algún momento un proceso de entendimiento, de autocrítica, por la actitud que están asumiendo. Por el contrario, están metidos en una avalancha en la cual ahora ya están hasta mezclando la idea de un golpe de Estado constitucional en 2022. O sea, le están abonando al desgaste, a minar la popularidad del presidente, el respaldo, con la esperanza de que la gente, solamente por ver las encuestas, decida apoyar una eventual revocación de mandato dentro de 2 años aproximadamente. Entonces, sí, yo creo que la pandemia también nos está metiendo mucho en este tipo de vorágine, porque la respuesta que ha habido en los medios tradicionales a algunas de los posicionamientos claramente políticos de algunos irresponsables que usan este gran problema mundial para tratar de ganar algunos puntos o algunos votos eventualmente, pues me parece que justamente abona a lo que decía. No hay una reflexión de parte de los medios tradicionales, como tampoco la veo en los quienes están convirtiendo, digamos, en los protagonistas más frecuentes de las conferencias de prensa mañaneras, los famosos
youtubers, por ejemplo. No sé, yo creo que independientemente de los articulistas que han mencionado, creo que también que son muy valiosos, creo que también sería momento de recuperar también ese ejercicio de a pie, ese ejercicio periodístico que se hace todos los días y que cumple con los mayores estándares de profesionalismo y que están muy, muy alejados de lo que son Reforma, Universal, Azteca, etc. Fíjate, no hemos desentrañado, no hemos respondido a la gran pregunta. ¿Por qué le siguen importando al presidente López Obrador esas figuras periodísticas que ya se cansaron? Sí. Bueno, porque están en medios públicos, en medios tradicionales, quiero decir, y por supuesto que tienen, como tú decías, un megáfono muy, muy alto, ¿no? Pero si nos detenemos en el audio que se filtró de Ferriz Becón, bueno, ahí estamos viendo una respuesta, quizá no la que querríamos, pero entender un poco por qué ha sido este reclamo al periodismo por parte de López Obrador. Yo creo que él debería en este momento de sí poder hacer algún tipo de cambio en su política de comunicación. Creo que eso le ayudaría muchísimo. Y también pienso que debe de seguir sumando aliados. Él ha tenido aliados muy valiosos y que en algún momento se enfría esta relación. Eso no le conviene. A él le conviene sumar más gente a su proyecto y ignorar un poquito este ataque de los medios de comunicación. Si le da tanta importancia en la conferencia matutina a lo que dicen los medios de comunicación, en lugar de mejor hablar de sus propuestas y mejor dejarlo pasar de lado, creo que no perdería, yo pienso que saldría ganando. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, el que un aliado tan valioso como ha sido Carlos Salazar Lomelín del Consejo Coordinador Empresarial, en este momento parecería que hubo una especie de enfriamiento en esa buena relación. Creo que es importante que sume a todos los que pueda. Él necesita tener aliados y los aliados deben ir más allá del sector pobre al que sí hay que rescatar y es el prioritario. Pero él es el presidente y como presidente gobierna y debe gobernar para todos. Bien, pues vamos avanzando ya en el tiempo, ya son las 3 de la tarde con 11 minutos. Les quiero hacer una última ronda de preguntas, una pregunta igual para los tres. Mucha gente en el chat de YouTube nos pregunta, bueno, pero de verdad, ¿hay periodismo, buen periodismo en México, sí o no? Una de las preguntas. Y la otra, ¿ese periodismo sirve al proyecto de cambio que se está impulsando o no? Así es que, pues le pregunto a Arturo, luego a Marta y cierro con Nájar. Arturo Cano, por favor. Sí, por supuesto que hay buen periodismo en México. Hay colegas que merecen toda nuestra admiración, que en los últimos años han recogido premios en diversos lugares del mundo, que han ganado el premio Gabo de periodismo. Uh-huh. Hay colegas que nos han dado ejemplos magníficos de investigaciones muy profundas, valientes y reveladoras sobre hechos atroces de nuestra realidad cercana, como las masacres en Tamaulipas o los hechos de Ayotzinapa. Por supuesto que hay un buen periodismo. Si este periodismo sirve al proyecto de transformación que está en curso, yo creo que es lo que menos importa, porque en tanto se siga ejerciendo, en tanto, o lo formulo de otra manera, en tanto se ejerza este periodismo, ayudará a la transformación general del país. Y no es un periodismo que tenga que alabar todas las acciones del gobierno. Es más, entre más haya crítica fundamentada, investigada, bien reporteada a las acciones de gobierno, será algo que termine ayudando a este o a otro gobierno. Esa es finalmente la labor del periodismo, la tarea social a la que está llamada el periodismo, y va más allá de si un político determinado
lo siente como una crítica directa o personal, que yo creo que en muchos casos no la hay. Hay muchos trabajos periodísticos sobre acciones ya de este gobierno, de evaluación de sus programas, y este ejercicio cotidiano de la información y de la crítica desde los medios ha ayudado también a enmendar, a corregir, a reencauzar algunas acciones, y así es como debe ser. Bien, pues Arturo Cano, muchas gracias. Vamos ahora, por favor, con la participación final de Marta Samarripa. Sí, Julio, pienso que así como en la sana distancia que nos han pedido en la Secretaría de Salud a raíz de la pandemia, también debe de haber una sana distancia entre el periodismo y la política. Por supuesto que hay muy buen periodismo en México, que no sea general, eso también es cierto, pero de que existen muy buenos periodistas comprometidos con su vocación y comprometidos con servirle a la sociedad mexicana, sí existen. ¿Son los menos? Sí, pienso que son los menos. Creo que hay un grupo muy importante que se malacostumbró a que en lugar de hacer periodismo tenía que ser publicista o propagandista del gobierno en turno. Eso yo no lo consideraría periodismo, lo consideraría simplemente propaganda o publicidad que se disfrazaba de periodismo. Cuando se hace buen periodismo, por supuesto que le sirve al país, le sirve al gobierno, le sirve a toda la sociedad, no porque quieras elogiar un gobierno. Creo que un periodista que elogia a un gobierno de verdad está olvidándose de cuál es su papel principal, que uno de ellos es acotar al poder. Entonces un periodista no puede estar nunca al servicio de un gobierno, y eso es lo que nos ha pasado en México. Por eso hay tantos que están enojados y por eso hay tantos que están en esta campaña en contra de López Obrador. Eso es verdad, pero también es cierto que no por esa mayoría que se acostumbró a que le pagaban recursos públicos casi ilimitados durante tantos años, vaya, se volvieron millonarios muchos de estos comunicadores, les llamaría yo. No por ese grupo vamos a decir que no existan los periodistas buenos, profesionales y comprometidos. Creo que sí existe buen periodismo en México, que ha sido un poco desplazado por la enorme cantidad de gente que se dedicó a hacer otra cosa que no era periodismo, pero también pienso que más allá de que tú quieras apoyar o no apoyar a un gobierno, que no es el papel del periodista, lo que sí es una obligación es informar de lo que está haciendo. Eso sí es una obligación, eso es parte del trabajo periodístico, y mis respetos de verdad y admiración para todos los compañeros periodistas que incluso han puesto en riesgo su vida o la han perdido por ejercer de una manera digna su profesión de periodistas. Muy bien, muchas gracias Marta Samarripa, y pues te toca cerrar, Alberto Nájar, luego de haber resuelto tus problemas técnicos para la comunicación, que afortunadamente ya está muy clara, y te agradecemos mucho el esfuerzo de haber reorganizado ahí todo esto, pero pues te toca ahora cerrar con tus comentarios, Alberto, por favor. Y de nuevo una disculpa, ha sido bastante estresante esto. Yo coincido con mis compañeros, no todos los periodistas son López Dóriga, no todos los periodistas son Pascal, no son Ciro, no son name it, los que tanto han sido cuestionados, mucho menos Pablo Iriart, por supuesto. Hay muy buen ejercicio periodístico hecho sobre todo por jóvenes, están aprendiendo en un nuevo modelo que no tiene necesariamente que ver con las redes sociales tan solo, sino con una forma distinta de ver el país, una forma muy independiente de hacerlo, muy lejos de las ataduras de quienes empezamos hace algunas décadas en este oficio. Y esta es una parte muy valiosa que se tiene que rescatar estos jóvenes periodistas que están formando una generación que va necesariamente a cambiar la concepción generalizada que se tiene del ejercicio periodístico en México. Sí coincido en que el periodismo no tiene por qué servir ni a sí mismo, ni al Estado, ni al gobierno, ni a los empresarios. El periodismo, su vocación fundamental es ser un agente de cambio, de servir a la sociedad en la cual está
darle voz a los que la necesitan y a todos sin ninguna restricción. Y el mejor periodismo es el que informa con datos duros, el que va a la calle, que va al sitio, en lugar de los hechos, el que va a documentar lo que muchos quieren echar por tierra. Un ejemplo muy claro que me viene ahora a la mente es el trabajo que se ha hecho para atender el caso, por ejemplo, de personas desaparecidas, que son miles y miles de México. Hubo un ejercicio clarísimo de desmemoria, tanto del gobierno de Calderón como el de Peña Nieto, que fue roto gracias también al acompañamiento de muchos periodistas, hasta casi todas ustedes, que hicieron prácticamente la misma búsqueda que los familiares que estaban buscando a sus seres queridos desaparecidos por la guerra de Felipe Calderón. Este es un ejemplo muy claro del buen periodismo que se está haciendo en México. Tenemos el otro ejemplo, aquellos que han desentrañado escándalos financieros, robos masivos del erario público, en fin, hay muchos casos que Arturo han sido reconocidos internacionalmente, y nada más por esos casos es importante recordarlo, y vale la pena decir que sí hay buen periodismo en México. No es aquel que vemos en la tele, no es aquel que indica el presidente de la República. Y aventuro una respuesta a la pregunta que planteaba Arturo, un poco para cerrar también, de por qué interesan al presidente de la República esos medios tradicionales y esos críticos del pasado. Yo creo que tiene que ver con la propia formación política y personal del presidente. Es difícil quitarte la formación que tienes, la cultura con la física. Entonces, yo creo que para el presidente tiene importante eso. Me parece que sería volteada a otro lado, de los que hemos hablado en esta mesa, y no estaría de más el reflejar un poquito la concepción que tiene la presidencia de México en lo que es el periodismo, y también valdría la pena de todos nosotros no solamente ver a él, sino al resto de la sociedad. Finalmente, López Obrador es un personaje fundamental en México, pero es los periodistas, nuestro trabajo no debe centrarse solamente en la élite del poder. Hay muchísimo que ver, a tener, sobre todo contar en este transcurso, y en adelante también, por supuesto, tenemos un gran reto, contar el México que va a salir de esta emergencia, no solo sanitaria, sino también política y eventualmente hasta social. Bien, pues yo cierro esta oportunidad de tener esta reunión cibernética con ustedes diciendo que justamente un ejemplo del buen periodismo lo dan ustedes en sus respectivos espacios, y es un gran orgullo tener la oportunidad de que en este esfuerzo de producciones con lo que hay, con lo que tenemos en YouTube, hacer o intentar hacer un esfuerzo profesional y serio para auspiciar las expresiones y los comentarios de periodistas relevantes y a los que aprecio como a ustedes tres. Así es que, pues gracias, Arturo Cano. Muchas gracias, Julio, por el cebollazo. Gracias, Marta Zamarripa. Igualmente, muchas gracias, Julio. Y no es cebollazo, es de a de veras. Y gracias, Alberto Nájar. Gracias, y también destacar el valor de tu trabajo, Julio. Muy importante. Ya ven, otro cebollazo ahora para acá. Gracias a los tres, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.